Sabes que somos una iglesia que cree que Dios no solo existe, está en su iglesia, habita entre su pueblo, y por consecuencia tenemos la expectativa que Dios va a manifestarse entre nosotros, Dios va a hablar con nosotros, para impactarnos, para tocarnos, para salvarnos, para hacer un montón de cosas entre nosotros, y es bueno tener esta expectativa. ¿Qué expectativa tienes tú hoy para recibir algo de Dios? Es importante. Vamos a leer un pasaje. Hoy vamos a tomar un descanso de Apocalipsis. He tenido un descanso esta semana sin bestias, sin monstruos, sin nada. Y vamos a ir a Jonás, del Antiguo Testamento. Y vamos a leer algunos versículos del primer capítulo de Jonás. Creo que Dios me ha dirigido hasta este pasaje en las últimas semanas. De hecho, lo prediqué en Mongolia y en Inglaterra, y voy a predicarlo aquí, pero distinto, cada vez ha sido distinto, y va a salir distinto hoy también. Dice, voy a leerlo desde aquí, fácil. La palabra... No, voy a leerlo desde aquí. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado a mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. ¿Quiénes de vosotros conocéis esta historia de Jonás? La mayoría es bastante famosa, ¿no? No tengo que repasarlo. ¿Qué pasó en la historia de Jonás? ¿Alguien quiere resumirlo en pocas palabras? ¿Qué pasa con Jonás? Tom. Que no hizo caso a Dios. No hizo caso a Dios, huyó a Tarsis, y luego ¿qué pasó? Se encontró en una tormenta en el mar, y la tripulación le echaron en el mar, y un gran pez le tragó, y 3 días después le escupó otra vez a la playa, y Jonás, arrepentido, decidió huir y obedecer al Señor. Fue a Nínive y predicó ahí, y no solo Jonás se arrepintió, toda la ciudad de Nínive se arrepintió también, y salió bueno, ¿no? No. ¿Por qué? Porque le molestó. Estaba enfadado, y vamos a enterarnos por qué hoy. Now mira, hay muchos debates sobre esta historia. El debate principalmente tiene que ver con si es una historia verdadera o es una parábola, es decir, una historia inventada solo para mostrarnos, enseñarnos una moraleja. Y Jesús, la verdad es que Jesús lo trató como si fuera la verdad, y trató a Jonás como si fuera una persona verdadera, y para mí basta. Pero hay otra buena explicación por las cosas que ocurrió en esta historia, cosas raras como el pez y todo esto. Y viene de estas primeras palabras de la historia. Primer versículo dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai.
Es decir, que cuando la palabra del Señor viene, cosas ocurren. Entonces, no es una sorpresa tanto lo que pasó en esta historia si entendemos bien estas primeras palabras. La realidad es que muchas veces leemos estas palabras y las pasamos por alto y seguimos en la historia. Es como, ¿cómo puede ser? Pues la respuesta, la explicación buena es: la palabra del Señor vino a Jonás. De hecho, si piensas en ello, casi todas las historias de la Biblia empiezan en la misma manera. A lo mejor no con las mismas palabras, en la misma manera, de verdad. Abraham, por ejemplo, la gran narrativa de toda la historia de la Biblia empezó en Génesis 12, versículo 1 a 3, cuando la palabra del Señor vino a Abraham en Ur de los Caldeos. Un pagano que recibió una promesa del Señor, que iba a hacerle una gran nación. Y empezó la historia de Israel. Iba a bendecirle. Y Abraham con Israel iba a ser una bendición y iba a bendecir todas las naciones del mundo. Y lo que pasó con esta historia es que Israel empezó por esta promesa y luego, miles de años después, llegó Jesús por medio de Israel. Y Jesús murió en nuestro lugar para salvarnos y luego envió sus discípulos a todas las naciones del mundo para traer esta bendición de salvación, de reconciliación con Dios, de perdón. Está ocurriendo hoy en día. Hoy, el mismo día de hoy, hay millones de personas reunidas en iglesias alrededor del mundo por esta promesa a Abraham. Estamos aquí, bendecidos por Dios, perdonados, aceptados. ¿Por qué? Porque Dios, la palabra del Señor, vino a Abraham. ¿Me explico? Son palabras importantes para nosotros. O puedes pensar en el Éxodo, perdona, no puedo hablar español hoy. El Éxodo, un rescate de 1 millón de personas de la esclavitud de Egipto ocurrió porque la palabra del Señor vino a Moisés por la zarza ardiente. Y este evento ocurrió. Casi todas las historias de la Biblia empiezan así. La palabra del Señor viene. De hecho, si piensa en ello, toda la creación existe porque la palabra del Señor vino. Génesis 1, versículo 3 dice: el Señor dijo que sea la luz. Y fue la luz. Parece que la palabra del Señor tiene un rol creativo en la creación. Nuestras palabras no tanto. Cuando hablamos nosotros podemos hacer daño, sí. Podemos perdonar, sí. Podemos ministrar a otros, sí. Pero principalmente nuestras palabras solo informan. No tienen poder creativo. Es otra cosa con la palabra del Señor. La palabra del Señor, cuando viene, cosas ocurren. Historias empiezan. Situaciones cambian, milagros ocurren, tormentas estallan, tormentas se calman. Peces grandes surgen, ciudades se arrepientan, los enfermos se sanan, mundos comienzan, planetas se forman y estrellas explotan. Cuando viene la palabra del Señor. Una pregunta para nosotros: ¿qué es tu expectativa al recibir la palabra del Señor? Porque puede cambiar tu vida. Estoy hablando no solo de la palabra escrita. La palabra que vino a Jonás fue una palabra hablada, es decir, que algo activó en su corazón y empezó toda la historia. ¿Qué expectativa tienes tú al recibir la palabra del Señor? Porque es posible hoy que Dios te habla y cambia tu vida. Pero es importante
reconocerla y recibirla. ¿Sabes que es posible que Dios nos habla y podemos perderla, no reconocerla? En Juan capítulo 12, por ejemplo, el Padre habló a Jesús y muchas de las personas ahí oyeron un trueno. Algunos pensaban que a lo mejor un ángel le había hablado. Es posible perderla y no reconocerla. Pero cuando la recibimos puede cambiar todo. Hace un par de años estaba yo en una reunión con otros líderes de comisión de nuestra familia de iglesias y estábamos hablando sobre una conexión que teníamos en Mongolia. Y la verdad es que el debate tenía que ver con si deberíamos involucrarnos más en Mongolia. Y puedes imaginar, no había muchos voluntarios ese día. Si fuera Estados Unidos, creo que habría sido otra cosa. Si fuera, no sé, Canadá o otro lugar, sí, creo que habría sido diferente. Pero Mongolia no tanto. Y tuvimos este debate y durante la discusión había dos palabras proféticas que llegaron. Uno de Hechos 16 en lo que Pablo tuvo un sueño sobre un hombre de Macedonia pidiendo ayuda y parece que este hombre de Mongolia estaba pidiendo ayuda de nosotros. Otra palabra tenía que ver con Lucas 13 y la idea de un árbol que no había sido fructífero y Jesús dijo que deberíamos cavar alrededor del árbol, darle otro año para ver si podría ser fructífero. Y el resumen de estas palabras para nosotros fue, pues deberíamos probarlo, darle una oportunidad para producir fruto. Y al final, con estas palabras, pensaba yo, si no lo hacemos, corremos el peligro de ser desobedientes a Dios. Entonces, al final, el voluntario salió. Salí yo, el tonto. Y la verdad es que los últimos 2 años hemos tenido muchas reuniones con estas personas de Mongolia y la verdad es que si soy honesto, no ha sido fácil. Hemos tenido algunos momentos cuando pensaba que no va a salir. El viaje que tuvimos hace 3 semanas, algo así, fue la última cosa que íbamos a hacer en esta temporada de prueba y fuimos literalmente para decidir si vamos a seguir adelante o vamos a cerrarla. Y la verdad es que volvimos convencidos que Dios está haciendo algo entre nosotros y entre ellos. Me sorprendió, de verdad, pero estoy convencido que Dios ha abierto un nuevo país para nosotros. Es lo que pasa cuando viene la palabra del Señor y estamos dispuestos a recibirla. Es importante. Número 1, viene la palabra del Señor. ¿Quién quiere recibir una palabra? Todos. Bien, porque punto número 2 tiene que ver con la palabra viene a alguien. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Now, ¿quién fue Jonás? Jonás fue judío, religioso. Sabemos de 2 Reyes 14 que tenía buena reputación en el país. Había sido profeta. Tuvo la capacidad de escuchar a Dios. Probablemente era un hombre muy honrado que caminaba con Dios suficientemente para escucharle y dirigir el pueblo de Dios. Eso es Jonás, un hombre respetado, honrado, santo incluso. Pocos kilómetros de Jonás había una frontera al otro lado de la que vivían los asirios. Los asirios no tenían tanta buena reputación, de hecho. Eran crueles y violentos. Greg Haslam,
comentarista sobre que escribió un comentario sobre este libro, dijo sobre los asirios: flagelaban hombres vivos. Ataban prisioneros juntos con ganchos a través de sus labios y la nariz, cortaban sus lenguas, violaban a las mujeres como un signo de poder y ejecutaban personas por capricho, apilando sus cráneos en grandes pirámides de sangre ante los muros de las ciudades bajo asedio. Esos son los asirios, violentos, más o menos comparable a la crueldad y violencia del Estado Islámico hoy en día, para darnos una idea de lo que eran. Entonces tenemos en esta historia Jonás, santo, religioso, honrado, respetado, que caminaba con Dios, y los asirios. Lo que es interesante sobre este libro es que el libro se trata más de la salvación de Jonás que la de Nínive. Tiene que ver con su salvación más que la de Nínive. Es decir, cuando la palabra del Señor viene a una persona y viene en primer lugar para salvarnos a nosotros, para impactarnos a nosotros, para cambiarnos y transformarnos. Es decir, que Jonás habría parecido ser bueno, pero la palabra vino para revelar su xenofobia, su intolerancia, su crueldad, su falta de compasión, que todo este tiempo había sido escondido, probablemente por su cultura religiosa. Todos los demás eran como él, y por consecuencia podría ser racista y sin problema aceptada. De hecho, probablemente fue justificada en su cultura. Odiar a los asirios para los judíos fue algo, sí, claro, es lo que tenemos que hacer. Y la palabra del Señor vino a Jonás para sacarle de su cultura y revelar lo que había en su corazón. ¿Sabes qué? Si quieres recibir la palabra del Señor, ten cuidado. Porque en primer lugar, se trata de nosotros mismos. En primer lugar. Y normalmente Dios lo hace para sacarnos de nuestro entorno religioso y revelarlo. Piensa en los discípulos, por ejemplo. Los discípulos llevaron 24 horas al día con Jesús, 7 días a la semana, 52 días al año, semanas al año, durante 3 años. Si hubiera sido posible crecer y madurar simplemente por recibir enseñanza de Jesús, ellos habrían sido los ejemplos perfectos. Pero no es lo que pasó con los discípulos. Jesús los llevó no a una aula, ni a un culto tampoco. Los llevó en su misión. ¿Por qué? Porque fue en su misión que empezó a revelar los problemas de su corazón. Por ejemplo, fue en Samaria, en su misión, que Jacobo y Juan querían hacer caer fuego para destrozar a los samaritanos. Imagina organizar una misión a la ciudad y algunos de los miembros de la iglesia quieren hacer caer fuego del cielo para destrozar a los paganos de nuestra ciudad. No es buen comienzo. ¿Por qué? Porque quiere Dios revelar los prejuicios que hay, los problemas que tenemos del corazón. Es chocante descubrir lo que hay en el corazón humano. Es chocante descubrir lo que hay en mi corazón. Pero es lo que hace Dios cuando viene su palabra. Cuando nos manda ir, muchas veces lo que sale es algo feo y tenemos que recibirla y aceptarla. Entonces viene la palabra del Señor. Ahora, ¿quién quiere recibir esta palabra?
mucho menos. Y la palabra viene a una persona, a alguien, y viene para enviarnos a la ciudad. Dice esto, versículo 2. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Le envía a la ciudad, ¿sabes por qué? Porque la misión de Dios tiene que ver con gente. Y en la ciudad hay mucha gente. Si la misión de Dios fuera de vacas, le habría enviado al campo. Pero no, tiene que ver con gente y por consecuencia le envía a la ciudad. Porque hay mucha gente a la ciudad. Pero cuando hay mucha gente, significa que hay muchos pecadores en un lugar y por consecuencia hay mucho pecado. Es decir, que en las ciudades lo que pasa es que se calienta la inmoralidad. Es la tendencia. ¿Por qué? Hay mucha gente. Muchos pecadores igual a mucho pecado. Es lo que pasa en las grandes ciudades del mundo. ¿Sabes que cuando nos mudamos aquí, hace 12 años creo, algo así, vinimos de una ciudad pequeña de Inglaterra, se llama Salisbury. En Salisbury, la población de Salisbury la llama Smallsbury, es decir, una ciudad pequeñita. Todo el mundo conoce a todo el mundo en Salisbury, es lo que pasa. Había un rumor en Salisbury que había un prostíbulo en una de las calles de Salisbury, pero sabes que siempre era un rumor. No había ninguna evidencia de esto. Y al llegar a Madrid, salimos al centro para ver el centro bonito de Madrid. ¿Y sabes lo que pasó? Pasamos por calle Montera. Estaba un poco sorprendido ver prostitutas en la calle a plena luz del día. ¿Estoy permitido a hablar sobre prostitutas en la iglesia? Espero que sí. Y lo que me chocó es que estaba ahí. Y luego descubrí que la mayoría de estas prostitutas eran víctimas de trata. Y estaba a plena luz del día. Personas explotadas. ¿Y sabes qué? En la ciudad es algo aceptado. La inmoralidad se calienta en la ciudad. Y por consecuencia, Dios envía a su pueblo a la ciudad. Porque Dios tiene una misión y tiene que ver con cambiar la inmoralidad de gente. Entonces tenemos como seguidores suyos la responsabilidad de ir a la ciudad. Lo que es interesante es como Jonás tenemos cierta reticencia. La razón que Dios envió a Jonás a la ciudad fue por su inmoralidad. La razón que Jonás no quería ir fue por su inmoralidad. Tenía cierta reticencia. Y la verdad es que si somos honestos, es lo que tenemos nosotros. Nos parece mejor una vida en las afueras. ¿Quién ha venido de Las Rozas hoy? Estoy bromeando. Hay mucha gente en Las Rozas también. Pero ¿sabes qué? Nos parece mejor una vida cómoda en las afueras, lejos de la inmoralidad de la ciudad. Pero ¿sabes a dónde Dios quiere enviarnos? A la ciudad. Cada mes tenemos un grupito que sale a la calle para hablar con gente sobre Jesús. Gente que necesita escuchar la salvación que ofrece. Cada vez que lo hacemos, oramos por pistas
Y es sorprendente, de verdad, es que cada vez Dios nos da pistas y buscamos estas pistas en la calle y nos acercamos a las personas con estas pistas y iniciamos conversaciones con ellos. Y cada vez vuelvo animado, de verdad. Dios me ha guiado a alguien para hablar sobre Jesús y orar por ellos. Es emocionante, pero sabes que cada vez antes no quiero ir. Tengo reticencia. No quiero hacerlo. Preferiría quedarme en cama un sábado por la mañana que salir y hablar con pecadores sobre su pecado. Es obvio. Me explico. La palabra del Señor viene a alguien que quiere recibirla. Y la palabra del Señor nos envía. ¿Quién quiere recibirla? Finalmente es una misión a la ciudad, a la gente. Es una misión de juicio, sí. Dice, ve a la gran ciudad y proclama contra ella. Eso es juicio. Es una misión de condenación. Proclama contra ella. Pero sabemos que Jonás no se fue, ¿por qué? No por miedo. No se fue porque en capítulo 4 dice que sabía que Dios era bondadoso, lleno de amor, lento a la ira, y le había enviado no para destrozar la ciudad, para advertir la ciudad, para que se arrepintiera, para dar gracia a la ciudad. Me explico. Entonces es una misión de juicio, pero es por el juicio que nos lleva a la gracia. Y sabes que para nosotros los dos son importantes. Si solo llegamos a la gracia, el amor de Dios, y evitamos el juicio y la ira de Dios, no contamos la historia verdadera, no contamos la historia entera. Y si no es una verdad entera, es una falsedad. Solo decía a alguien, Dios te ama, no has informado nada de lo que ha pasado y está pasando y va a pasar. Una verdad que no es entera es una falsedad. Necesitan escuchar la mala noticia para entender la buena noticia. Necesitan comprender la ira de Dios para de verdad recibir y comprender el amor de verdad de Dios. Y es lo que necesitan. Una amiga mía de Mongolia, de hecho, fue al médico hace algunos meses porque tenía un bulto en el cuello, y la verdad es que al principio, al descubrir este bulto, no quería ir porque temía lo que iba a decir el médico, pero al final su familia le persuadió y se fue, y claro, el médico le dio mal diagnóstico que tenía cáncer de verdad, pero al diagnosticarle podrían tratarle bien, y la verdad es que hoy en día tiene muy buen pronóstico porque lograron tratarlo bien y está saliendo de esta lucha y este tratamiento de cáncer. Para tratar la humanidad nos hace falta diagnosticar nuestro problema verdadero. ¿Por qué somos como somos? ¿Qué es nuestro problema de verdad? Porque el problema es mucho más grave y mucho más profundo que pensamos. Nuestro problema no es una cuestión de un poquito más de educación, un poquito más de ¿cómo se dice? Culto, ¿cómo se dice? Religiosidad puede ser, un poquito más de intentar mejorarnos, o algunas, estoy pensando en una palabra, pero no pasa nada.
No pasa nada. El problema, según la Biblia, no tiene que ver con educación, con mejorarnos un poquito. El problema tiene que ver con el corazón y lo que hay. Y la Biblia dice que lo que hay en el corazón es algo que se llama el pecado. Estamos muy confundidos sobre lo que es el pecado. La Biblia, según la Biblia, el pecado es como levadura. Levadura es algo que se esparce en toda la masa. La verdad es que no se ve, puedes cortar la masa y no puedes ver lo que hay en la levadura, pero se extiende, contamina, si quieres, toda la masa. Pues según la Biblia, el pecado es así, es algo en nuestro corazón y muchas veces no se ve, pero contamina todo lo que tocamos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos y todo lo que no decimos y todo lo que hacemos y todo lo que no hacemos está contaminado por el pecado. En otras palabras, nuestro problema no es algo que podemos aislarnos de ello. No podemos crear una frontera y separarnos de los malvados, los asirios a un lado y Jonás y todos los demás a otro. O en nuestras circunstancias no podemos construir un edificio con paredes suficientemente fuertes para dejar los pecadores fuera y crear una cultura santa entre nosotros. ¿Por qué? Porque está aquí. Y nuestra cultura se contaminará con el pecado. A lo mejor será diferente, una cultura menos violenta, menos obvia, pero todavía fea y todavía que hace daño a todos los demás. ¿Me explico? Eso es el problema. Y aunque el pecado no se ve, huele y huele mal. Y ha llegado ante a Dios. Y este olor provoca una reacción en Dios, que es al final es la ira. Dios odia el pecado. No aguanta ni una pizca del pecado. ¿Por qué? El pecado ha destrozado su creación, una creación perfecta. Y por consecuencia Dios está comprometido 100% de destrozar el pecado. Que significa que tú y yo somos objetos de su ira, porque está en nuestro corazón. Tienes que entender la mala noticia. Tienes que aceptar que eres objeto de la ira de Dios. Mereces la ira de Dios. Pero al entenderlo, puedes empezar a entender la buena noticia. La buena noticia es esto: Dios nos ama. Y nos ama tanto que estaba dispuesto a enviar no solo Jonás, enviar a su Hijo unigénito, no solo para proclamar contra nosotros, vino para salvarnos. Que Cristo mismo se puso en nuestro lugar. Que Él en la cruz sufrió lo que merecemos, la ira entera de Dios en contra de ti. Aguantó todo. Tuvo que aguantarlo, porque si no, si solo nos quedó un pecado, habría sido suficiente para destrozarnos. Aguantó todo. Es lo que dice la Biblia sobre Jesús. ¿Quién es culpable de la cruz? Podría ser, no sé, las autoridades judías, podría ser Pilato, podría ser el bullicio, la multitud ese día gritando: crucifícalo, crucifícalo. ¿Sabes qué? Según la Biblia, es Dios que es culpable de la cruz. Es Él. Es Isaías 53, dice: herido y golpeado por Dios y humillado. Él, Jesús, fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz.
Todos andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Puedes apreciar la grandeza del amor de Dios por ti solo cuando has comprendido la realidad de la ira de Dios hacia ti. Cuando has entendido la mala noticia, puedes aceptar. Eso es buena noticia. Y es nuestra. Sabes que esta historia de Jonás no es solo su historia, es nuestra historia. La palabra del Señor ha venido a nosotros y ha venido para salvarnos. Y si te ha salvado, ha venido para enviarte. Y enviarte a una ciudad perdida que necesita este mensaje de Jonás.